noticias del cielo. Hace 2000 años aparece en el Medio Oriente una persona que gritaba: buenas noticias del cielo. En medio de un mundo pagano donde había miles de dioses, donde la gente creía en diferentes tipos de dioses, donde había las religiones del misterio. Se juntaba la gente, hacían una gran catarsis y decían que habían nacido de nuevo. En ese contexto encontramos a un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo o Saúl en el hebreo significa querido o deseado. Pero Pablo comienza una carta conocida como la Carta a los Romanos, que hoy quiero presentar, del capítulo 1, del verso 1 al verso 7, que dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? Es la buena noticia del cielo. ¿Y de qué se trata esta buena noticia? De que el Salvador ya vino y que todos los que creen en él reciben salvación. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque he experimentado lo que el mismo apóstol Pablo experimentó. El poder de Dios en mi vida transformando, no solamente en el pasado como un acto único, sino progresivamente, día a día, cambiando, transformando mi vida. Y creo que es algo que todos necesitamos por lo menos recordar. Si no es que tal vez volver a avivar ese fuego en nuestro corazón. La pregunta es, ¿creemos? ¿Lo vamos a aprovechar? Pablo escribe estas palabras. El título, el nombre Pablo, nombre propio Pablo, significa pequeño. Pensemos, entremos en esta historia. Pablo se presenta como un heraldo. ¿Qué quiere decir? En el imperio y en los imperios de la antigüedad, cuando un rey quería invadir a otro, uno de los protocolos era enviar un heraldo y decirle al reino que iba a invadir: mira, te voy a dar la oportunidad de que te rindas. Si tú te rindes, te voy a permitir, te voy a conceder tu vida y te voy a dar algunas concesiones en cuanto a la forma de vida que vas a tener. Esa era la forma en la que se presentaban los reyes, mandando a un heraldo. Pero Pablo no se presenta así con orgullo y dice: yo soy Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín. No, le está escribiendo a una iglesia gentil y le dice: soy el más pequeño del gran reino al que represento, del reino de Dios, del reino celestial. El apóstol Pablo les explica que él es el embajador del cielo, y que fue llamado, apartado, capacitado y enviado por Dios.
enviado por Jesús para presentar esta buena noticia del cielo. Que la Biblia hoy para nosotros puede ser un término muy común, el Evangelio. Pero para la mayoría de las personas les suena como una palabra religiosa. El Evangelio fue diseñado de acuerdo a las palabras que hemos leído desde la antigüedad. Desde el principio, literalmente, dice el apóstol Pablo, y esto lo confirmamos desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 13. ¿Y dónde se originó el Evangelio? En el cielo, en el corazón de Dios. Porque Dios en su omnisciencia sabía del caos que entraría en la creación por causa del pecado. Pero Dios en amor decidió restaurar, decidió dar vida, perdón, reparar las vidas de las personas. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esto? Era un mandamiento que el Señor le dio. Te voy a enviar y vas a hablarles de las cosas que he hecho contigo. Pero era más que un mandamiento para el apóstol Pablo, era un privilegio, era como una forma de presumir tal vez. Soy un enviado del reino más poderoso, del reino invencible, del Rey majestuoso llamado Jesucristo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esa buena noticia. El Salvador, Pablo decía en este tiempo ya, a una iglesia que no lo conocía y que tenía el que presentarse, el Salvador ya vino. Y da vida, da salvación a los que creen. Es una forma sencilla de entender. Veamos 4 puntos sencillos. El primer verso, lo voy a decir en la NTV. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. La buena noticia entonces debe ser anunciada por esclavos pequeños, por gente humilde, porque no se necesita presumir y creer que somos superiores o maravillosos. Porque lo que el Señor enseñó, y Pablo siguió ese ejemplo, el Señor Jesús dijo, el que quiera ser más grande, tiene que ser el que sirva más a todos. Entonces, esta buena noticia debe ser anunciada por esclavos pequeños, por personas que hemos entendido nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de que sea Dios haciendo las cosas a través de nosotros, entendiendo que somos elegidos de Dios, que somos enviados con el respaldo, con la autoridad, con el poder de Jesucristo. Y necesitamos buscar a las personas desesperadas. Vivían en un tiempo donde había tantos dioses como quisieran. El Dios de la guerra, el Dios del mar, el Dios de las cosechas, el Dios de la fertilidad, el Dios de la fiesta, los bacanales, ¿no? de Baco o Dionisio. Dioses para cada cosa, pero ninguno de esos dioses podía cambiar la vida, podía cambiar el corazón. Pablo había tenido una religión y él sabía que no había nadie que pudiera hacer lo que Jesús vivo hizo en él, cambiar su corazón. Entonces Pablo se presenta y presenta al rey, o presenta el reino al que él está anunciando en el mundo, en este caso a la iglesia de Roma, compuesta mayormente de gentiles, pero con algunos judíos. El mundo entero se estaba comenzando a enterar que había un reino más grande que el reino de Roma y que había un rey más poderoso que el mismo César. Se llamaba o se llama Jesucristo. Y las personas entonces comienzan a oír buenas noticias del cielo, un rey que viene a conquistar, pero que nos hace o nos ofrece perdón y salvación. Mucha gente no iba a hacer caso, como hoy. Mucha gente va a decir, es otra religión más, mira, pues ya les funciona, qué bueno.
Pero eso no importa. Lo que importaba, ¿qué era? Lo que Pablo tenía con Cristo y lo que Jesús estaba haciendo a través de la vida del apóstol Pablo. Segundo verso. La buena noticia del cielo fue una promesa. No es algo que se inventó. Y esto es importante porque en el tiempo de Pablo, a Pablo se le acusó de ser alguien que atacaba a Moisés, alguien que atacaba a los judíos, alguien que intentaba cambiar la religión para establecer una nueva secta. Y para los gentiles, pues era otra religión más de alguien que quién sabe quién era, que decían que primero era rey, pero que lo mataron, pero que a final de cuentas sí había resucitado. Que en algún momento, cuando Claudio estaba gobernando, antes de que Pablo fuera decapitado por Nerón, cuando Claudio estaba gobernando, hubo un problema en Roma grave por un tal Crestus, o así lo registra la historia, que todos afirman, o todos los historiadores afirman que fue Cristo. Y a los cristianos se les acusaba de no honrar al César, porque creían en un rey que nadie veía, pero que era superior. Entonces, esta fue, y por eso Pablo presenta esto como una promesa, no como un invento, me lo saqué de la manga. ¿Saben una cosa? Esto tiene una historia y no comienza conmigo, no comienza hace 30 años con Jesús o 50 y tantos años. El apóstol Pablo a estas fechas tendría 50 y tantos años. El apóstol Pablo dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Veamos algunas escrituras. Si tienen su Biblia y quieren acompañarme, si no, yo les puedo leer. Solamente Génesis capítulo 3, verso 15. La caída, el principio del problema. ¿Y por qué es el principio del problema? Porque pensemos en esto, en el origen, en el inicio de la humanidad. Dios creó a la humanidad para que de este lado del cielo, la humanidad ¿cómo viviera? ¿Apachurrada? Para que la humanidad viviera feliz y cumpliera un propósito y en ese propósito fuera plena. ¿Cuál era el propósito? Ser gobernados por Dios para ejercer la autoridad delegada de Dios y gobernar la tierra en nombre de Cristo, en nombre de Dios, en nombre de la Trinidad. De este lado del cielo podríamos pensar, ¿Dios se enojaría si yo me siento bien y feliz? O si busco de alguna forma, a través de cumplir con su voluntad, ser feliz, no hay ningún problema. ¿Cuál fue el problema? Cuando el hombre, ¿qué hizo? Se traicionó a Dios. Dijo, se independizó de Dios. Quiero hacerlo a mi manera. Ahí comenzó todo. Pero Dios no dejó abandonado al hombre, dice la Escritura. Ha hablado el Señor con Adán, ha hablado con la mujer, y comienza la promesa, dice así, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Está hablando Dios a la serpiente acerca ¿se acuerdan? Hace 8 días les dije dos aspectos del reino o del evangelio. Uno es propiamente la destrucción del mal, ¿sí? El pisar la cabeza de la serpiente, y el otro la redención por medio de la muerte sacrificial de Jesús. Y aquí comienza esa promesa de redención. Pero no queda ahí. Vayamos a Jeremías 31:31. Lo que conocemos como la profecía del nuevo pacto. Y dice así: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos
y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La promesa de que Dios cambiaría, Dios a través de este nuevo pacto, Jesús lo recuerda y lo instituye en la Santa Cena, Mateo 26, 26 en adelante, lo establece como el momento en el que este es el nuevo pacto en mi sangre. A través de su sacrificio, la humanidad, los que creyeran en Él como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el hombre perfecto, como Dios hombre, serían salvos. Regresamos a Romanos. Es una promesa que Dios había dado, que el apóstol Pablo recibe toda la autoridad para poder predicar, para poder enseñar esta buena noticia. Verso 3. La buena noticia trata de su Hijo. Ahora lo que hace Pablo, ya se presentó, ya presentó el reino, ya presentó o habla del tema y dice, esto no es un invento, es algo que Dios prometió a lo largo de la historia por medio de su palabra. Ahora el apóstol Pablo explica que la buena noticia se trata de un rey. ¿Quién es ese rey? La buena noticia se trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Entonces, la buena noticia se trata de un rey. ¿Quién es ese rey? Humanamente tenía que ser descendiente. Sabemos del rey David. Leemos la genealogía de Lucas y sabemos que tenía que ser descendiente de David, pero también descendiente de Abraham. Y también descendiente ¿de quién? De Adán. Bueno, de Eva. Verso 4. Y dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, esta buena noticia habla de ¿qué? De que Jesús, no solamente de una forma fortuita, podría decirse, fue el Mesías prometido, el Rey prometido, descendiente de David y por derecho merecía ocupar el trono de Israel, sino que también dice que se confirma de una forma sobrenatural cuando Jesús hace lo que nadie había hecho y nadie ha hecho, resucitar de los muertos por voluntad propia, bajo el poder por el poder del Espíritu Santo y por orden del Padre Celestial. Entonces, el apóstol Pablo ya habló y está hablando del reino, ahora está hablando de quién es ese rey al que él representa. ¿Quién era? Jesús, que debía ser ¿qué? Un hombre descendiente con autoridad por ascendencia a ser rey, por derecho a ser rey, pero también tenía que ser ¿qué? Un ser divino, el Hijo de Dios. Ya había en estos tiempos muchas historias y los semidioses y que el Olimpo y un montón de mentiras fabricadas por el mal. Jesús es Dios, no es un Dios, es Dios hecho hombre. Versos 5 y 6. Ahora les dice, ¿vamos bien con la historia? Se presentó como heraldo. Vengo a presentarles la oferta del reino más poderoso, el reino celestial. Les habla de quién es el rey de ese reino celestial. Ahora les va a presentar la oferta del rey. Versos 5 y 6. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre.
ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. La buena noticia del cielo no solamente es un anuncio de lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Piensen en esto. Pablo está convencido de que esta sola palabra tiene el poder para hacer algo sobrenatural en la vida de cada persona. Él está seguro porque él lo experimentó. Y entonces ahora les dice que Dios a través de Cristo le envía a él para que pueda anunciarle a todo tipo de personas, incluyendo a los de Roma. ¿Sí? Les está diciendo, es misericordia, no es un derecho, no es que lo merezcan, es la misericordia de Dios, la gracia de Dios por la que soy enviado para decirles por qué pueden ser salvos. La gente tenía que saber que merecían la condenación, que merecían justamente ser castigados eternamente por causa de sus pecados. A lo mejor alguien diría, pero si no sabían, no conocían la ley judía, ¿por qué iban a ser condenados? Más adelante, con el favor de Dios lo veremos. Dice la Biblia que Dios puso su ley en el corazón de los hombres. Entonces no existe alguien que pueda decir, yo no sé si eso es bueno o es malo. Yo no sé si esto le gustaría a Dios o esto no. De alguna manera Dios dejó grabado en la conciencia la capacidad de saber cuando hacemos algo que estamos ofendiendo a Dios, aunque la gente diga, yo no creo en Dios. La conciencia nadie se la puede quitar. Y aunque se pueda cauterizar, la conciencia grita nuestra culpabilidad delante de Dios. Las borracheras, las orgías, los robos, los homicidios, el tipo de cultura, la traición hacia Dios, el desdén hacia Dios, el tratar de sacar siempre a Dios. Los judíos hablaban de Dios, el Sanedrino tenía problema con hablar de Hashem, pero cuando hablaban de Jesús, todo el mundo se volteaba de cabeza. Porque el ataque, el problema es contra el Señor Jesucristo. Entonces Pablo está convencido de que estas palabras que él está anunciando tienen la capacidad, así como cambiaron su corazón, y ahora él por estas palabras, él tiene ese ímpetu, él tiene ese deseo, esa necesidad de ir a buscar a las personas. Él podía haberse quedado a lo mejor en Tarso y estar bien. O en Arabia, donde el Señor Jesús lo llevó al desierto, y dice Pablo que el Señor Jesús fue el que le dio la revelación. Podía estar mejor, pero no. Él sentía la necesidad de ir a buscar, donde nadie hubiera predicado, ir a buscar. Esos eran los misioneros de antes. Realmente ese es el ministerio misionero. Ir a donde nadie había ido. Y entonces el apóstol Pablo promoviendo su fe. Esta palabra tiene el poder para inquietar el corazón y hacer que buscara, que hiciera lo que se tuviera que hacer para llevar más almas a los pies de Jesucristo. El apóstol Pablo quiere que todo esto que él está viviendo pueda resultar, pueda hacerse evidente en la vida del apóstol Pablo. Dice Hechos 9, iba respirando amenazas, iba buscando en dirección a Damasco, a los de este camino, y los quería llevar presos, y los llevaba arrastrando, fuera hombre o fuera mujer. Eso es lo que el apóstol Pablo tenía en su corazón, odio, ¿no? Quería matar y exterminar a toda la gente. Se le aparece Jesús, cae al suelo y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo imagina tú cuando Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues? ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo había intentado matar a Jesús. Es lo que le dice Jesús. El apóstol Pablo estaba en el infierno en ese momento. Si le hubieran quitado la vida, sabía que merecía la condenación más grande. Pero en lugar de que le quitara la vida el Señor y lo juzgara por haber hecho todo ese tipo de atrocidades, ¿qué hizo Jesús? Lo salvó.
Las escamas se las quitó y le mandó a alguien que lo restaurara, que orara por él y que le dijera: hermano Pablo. Envió otra persona llamada Bernabé para que lo discipulara, y por medio de Bernabé pudiera Pablo acercarse a los creyentes, porque nadie lo quería. Aparte que le tenían miedo, nadie lo quería. A través de Dios usa su iglesia para restaurar a Pablo, y lo usa, lo transforma para que él pueda ser el apóstol a los gentiles. ¿Cómo se logró eso? Porque Jesús tuvo que cumplir con la justicia de Dios. No es algo como decimos: te perdona tus pecados, tú pídele perdón a Dios. No, es tan grave el pecado que nos hace insensibles realmente a la obra que Jesús hizo. Dejar el cielo, despojarse de esa gloria para venir, tomar forma humana, y en la condición humana, ¿qué dice? Como siervo. Y tuvo que ir a la cruz, sufrir, no por sus pecados, sino cargar nuestros pecados. Y decirle al Padre: ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros no fuéramos dejados, abandonados, hechos a un lado por Dios, Él tuvo que hacerlo. Entonces el rechazo que merecíamos nosotros de parte de Dios, ¿quién lo cargó? Jesús. Pero nosotros nos quedamos a veces pensando: hoy no tengo ganas de leer, qué difícil es hablarle a la gente, es que tener que obedecer tu palabra. Es fácil decir las cosas, pero hay que hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo siguió el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue? Dedicó su vida a buscar a los perdidos. ¿Es fácil buscar a los que están bien? Ay, pues claro, estás bien, te va bien, mira, tienes dinero, eres una persona bien amable, bien tranquila, yo quiero ser tu amigo. Buscar a los perdidos. Si alguien no nos hubiera buscado, ¿qué hubiera pasado? Si alguien buscara solamente a la gente que es agradable y bonita, ¿quién sería salvo? Entonces, el apóstol Pablo explica, expone lo que produce este mensaje en las personas cuando lo oyen y cuando se detienen un momento a pensar: ¿será que esto puede hacer algo en mi vida? ¿Será que realmente puede producir ese cambio en mi corazón? Y empeñar nuestra fe, nuestra vida, pactar con Dios, vida por vida. Jesús, dice la Biblia, dio su vida por nosotros. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Nada. ¿Qué demanda? Con Cristo fui juntamente crucificado, vida por vida. No me tengo que sacrificar por Él y matarme, pero debo morir a este mundo. Y deja morir al mundo. A lo mejor puedes decir: es un mundo feo. ¿Morir a quién? A mí. A lo que a mí me gusta, a lo que yo creo que está bien, porque no siempre estamos bien. Y termina diciendo en el verso 7: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Charis y shalom, griego y hebreo, ¿no? Se dice que es como un... se me fue la palabra. ¿Sinónimo? Bueno, sí podrían ser el sinónimo. La gracia, el favor, la bondad de Dios y la paz absoluta. Completa restauración. Les dice, después de presentarles que hay una oportunidad de poder vivir si se rinden ante el Rey, dejan que establezca su reino en su corazón, Dios les va a dar gracia y paz.
la necesidad o la fortaleza, la influencia de Dios para lograr lo que no pueden, para caminar por donde no podríamos hacerlo, pero también la completa paz, la completa prosperidad que Dios concede a aquellos que confían en Él. Terminemos con algunas aplicaciones. Este pasaje, ¿qué nos enseña de Dios? El Evangelio es planeado, es manifestado, es cumplido por la Trinidad. Verso 1 y verso 4, verso 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. El Espíritu Santo confirmando, levantando a Cristo, fue llamado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo. Dios, la Trinidad, diseñó, manifestó, cumplió el Evangelio. La buena noticia es una realidad hoy y es eterna. Entonces, ¿qué nos enseña también este pasaje del mundo? El mundo está lleno de malas noticias. El país ya está militarizado. Lo siguiente, empezar a quitar y a quitar y a quitar y a quitar libertades. Ahora, si tú no eres creyente, no te preocupes, no te va a ir tan mal. Cuidado con la iglesia, porque todo tiene que ver con lo espiritual. En medio de este mundo de malas noticias, donde hay guerras, donde ya hubo acá, donde el terrorismo, donde esto, donde el otro, ¿qué necesita el mundo? Las buenas noticias del cielo. Que el mundo necesita saber que aunque tú ves y tocas malas noticias, hay un reino más poderoso que puede hacer lo que nadie puede hacer, cambiar tu corazón y garantizarte que en medio del valle de la sombra y de la muerte no debes temer mal alguno, porque ¿qué? Dios está con nosotros. Y entonces a la iglesia, ¿qué le corresponde? Obedecer, creer esas buenas noticias, vivir esas buenas noticias. Hay que vivirlas, hay que obedecerlas. Aterrizándolo, obedecerlas y anunciarlas. Les he dicho, nuestro ministerio de evangelismo se llama Querusos. ¿Qué significa queruso? Proclamador, predicador. Las buenas noticias, el evangelio no solamente es una buena noticia. El evangelio se consideraba una buena noticia que implicaba recibir un don, una gracia. Pablo dice, van a recibir gracia y paz. ¿Cuál es el mandamiento que tendríamos nosotros que considerar? Una fe obediente. Si el Evangelio dice que hay que hacer las cosas de esta manera, parece imposible. Pero déjenme decirles que en la medida que uno va, cuesta mucho trabajo, o por lo menos a mí. Pasa algo y reaccionas y dices, y hubiera hecho esto, pues, entonces me vi mal, y entonces no, mejor así, entonces. Pero dices, a la manera de Dios, porque soy cristiano, vamos Señor, tu manera, Dios, ayúdame, ayuda. Y ves cómo comienza Dios a meter la mano, a intervenir y a cumplir lo que Dios dice en su palabra. Pablo fue ese ejemplo, pero no es Pablo al que debemos de aplaudir, porque Pablo solamente intentó reflejar al Señor Jesucristo. ¿Cómo dijimos que debíamos de tratar a las personas? Como si tratáramos con Jesús. Debemos de buscar esto. Tal vez no lo hemos hecho y sería buen momento para pedir perdón.
la humanidad ha decidido alejarse, rebelarse contra Jesús. Pero a nosotros nos han llamado a hablar de Cristo, a hablar y vivir influenciados por el poder de esta palabra, por el poder del Espíritu Santo. Pablo había experimentado ese poder y lo va a decir capítulos después. Es un tratado. Pablo no quería hacer un tratado teológico, pero es lo que resultó por la guía del Espíritu Santo. Pero vivir bajo la influencia, el poder del Espíritu Santo. Y es donde a veces dice uno, bueno, siempre han dicho, no rías, no aplaudas, mantente serio, cuidado con las expresiones, mira, 2 más 2, 4, y no te muevas. Pero Jesús dijo, el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Juan capítulo 14 y 16. Consolador, nos recordaría las palabras, abogado, Él es el que nos ayuda. Y si le dijéramos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Lo han intentado? Inténtenlo. Y empiezan a pasar cosas. Empiezas a sentir que de una forma que no te das cuenta, Dios te ayuda. ¿Cuál fue la promesa? Si te rindes al reino, ante el rey, ¿qué vas a recibir? ¿Qué significa? Vas a ser salvo. Esa es la salvación. Hace algunos años, bastantes años, yo trabajaba en un lugar y había un señor que era un poco mayor y le tuve aprecio. Siempre llegaba y me preguntaba, y de veras que Dios hasta lo usaba. ¿Y por qué? A ver, él decía, tú eres mi contra. Y llegaba y me preguntaba, ¿y por qué dicen esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y entonces empezaba a compartir. La Biblia dice esto. No, pero es que, a ver, ¿y si no? No, porque entonces Dios dijo esto. Y meses platiqué con ese señor y creo que hubo buena amistad. Resultó que él conoció a unas personas de una iglesia muy grande y muy famosa. Pero algo pasó. Entonces, no. Pero un día, no sé cómo llegamos al punto que se quedó callado. Abrió los ojos y me dijo, es que tienes razón. Estoy mal. Y se quedó así. Y le dije, entonces vamos a orar. Entréguele su vida a Cristo. No. Es que estoy mal. Se quedó con su culpa. Pero hasta donde yo me quedé, no dio el siguiente paso. Ahora, no necesito yo haberlo visto. Con que él en un momento haya dicho, Dios, perdóname. Con eso es suficiente para que el Señor lo hubiera perdonado. Es un acto de arrepentimiento, un acto de fe. ¿Con cuántas personas insistimos para guiar a la gente a los pies de Cristo? Porque ese señor, les digo que fue usado por Dios, porque como siempre estaba preguntando, después ya teníamos así, terminamos de hacer lo que hacíamos, y vamos a comer, vamos a cenar, y nos íbamos ahí, y había 8 o 10 compañeros del lugar, y no, pero ¿y por qué? A ver, ¿esto está mal esto? Y había un testigo de Jehová, y había muchos católicos, había unos que le hacían a la muerte, había unos que o sea, había así, ¿no? De todo tipo de personas. Y la semilla pudo ser sembrada. Y hubo quien sí entregó su vida a Jesús. Hubo quien dijo, oye, es que sí, ¿qué crees que a mí? Una persona que conocimos, que en algún momento se le compartió y que me compartió, y entonces, y entonces se volvía un ambiente donde se experimentaba la presencia de Dios. Así que yo quisiera invitarles, volvámonos queruzos. ¿Qué es un queruso? Proclamadores. En España, en la Plaza del Sol, en Madrid, la Plaza del Sol, ¿verdad?
que es así como el centro. Hay un ministerio. Que son famosos, se suben en una caja y comienzan a predicar. Años, llevan 20 años haciendo eso. En Europa el evangelio es difícil de predicar. Hay mucha religiosidad, hay mucha religión, pero creyentes, salvos, es difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor vamos a predicar muchos años. ¿A quién da el fruto? ¿Quién cambia los corazones? ¿A nosotros nos toca solamente? Entonces, volvámonos anunciadores. Imaginen a Pablo gritando: les traigo una buena noticia del cielo. La gente definitivamente se va a quedar escuchando. Dios quiere salvarte y Jesús ya vino. Solamente arrepiéntete, ríndete ante Él y vas a ser salvo. Oremos. Padre Celestial, querido y poderoso Dios, Señor, gracias por tu palabra y gracias, Dios, porque eres tú quien prepara. Eres tú, Señor, quien va acomodando y va dibujando, Dios, graficando tu santa palabra. De manera que podemos casi trasladarnos a ese momento donde se escribieron estas palabras y donde aquel hombre, tu siervo Pablo, llegaba a ese lugar donde algunos ya eran creyentes, no lo conocían a él y él se presentaba como tu siervo. Pero mucha gente no te conocería. Y mientras estuvo libre, mientras iba en camino hacia Roma, mientras estuvo encarcelado, dice tu palabra, aún el mismo Nerón escuchó el evangelio por boca de un preso. Los guardias de esa prisión, esos calabozos, escucharon que el rey ya había venido y había vencido al pecado y a la muerte y a Satanás. Escucharon que tú eres bueno y que eres Dios y que tu reino se ha de consumar. Lo crea la gente o no, lo deseen o no, pero tú estabas ofreciendo tal vez una oportunidad al que te oyera, al que oyera este mensaje. Y hubo muchos que creyeron, aún en la cárcel. Señor, que tu espíritu se encienda como ese fuego en nuestros corazones. Quita de nosotros los prejuicios, las frustraciones, los complejos, la culpabilidad, sabiendo que tu sangre nos limpia y que somos perdonados cuando nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros pecados. Necesitamos ese toque poderoso. Necesitamos que hagas el milagro más extraordinario después de la salvación. Y te ruego que lo hagas, Padre. Aviva nuestros sentidos para que escuchemos en nuestro corazón de una forma clara tus palabras. Porque tú lo dijiste, mis ovejas oyen mi voz. Capacítanos, querido Dios. Despierta, Señor. Quita todo estorbo. Que tu Santo Espíritu se mueva en nosotros. Nos has dado gracia y también la paz. Ayúdanos a vivir ejercitándonos en ella, entendiendo que no solamente debemos buscar la paz física, sino comenzar en nuestro corazón, entendiendo que estamos reconciliados contigo, que ya no hay enemistad. Al contrario, hay amor, hay amistad,
Tenemos en ti a un Padre, a un amigo, a un consolador, a un maestro, a un guía, al que nos fortalece y nos anima. Dios Santo, que esta porción quede tatuada y entendamos, ahora somos parte del reino de Dios. Ahora somos queruzos, ahora somos heraldos, enviados y respaldados por ti, empoderados por ti. Y con la promesa de tu presencia y de tu protección, pelea nuestras batallas. Porque si tu palabra lo dice, se van a levantar, va a haber oposición. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá llevando sus gavillas. Quita de nosotros el cansancio, la pereza espiritual, el desánimo espiritual. Señor, nos equivocamos mucho, pero tú nos has perdonado de todo esto. Dejando atrás y despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y extendiéndonos a lo que está delante. Rendimos nuestro corazón a ti, querido Rey, querido Dios, Santo, Santo, Santo. Gracias, Señor, por este momento, por tu palabra. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Rey, Rey amado, Señor Jesucristo. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Confiamos en ti, Jesús, y en que esta palabra producirá un fruto al 100 por 1, para gloria tuya. Amén.